Si alguna vez te dijeron que hay lugares donde no perteneces, este relato es para ti. Hay historias que no solo se cuentan, sino que se sienten en lo más profundo del alma. La que estás a punto de escuchar es una de ellas. Acompáñame hasta el final y dime en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que el mundo intentaba cerrarte una puerta en la cara? Porque eso es lo que Jonas Moreau ha vivido toda su vida. La biblioteca central de la Universidad de St. Aurelius era un lugar de contrastes. Sus altas estanterías de roble, sus lámparas colgantes de luz amarillenta y el silencio casi religioso que imperaba en cada rincón la hacían parecer una catedral del conocimiento. Para muchos estudiantes, era un refugio. Para Jonas Moreau, sin embargo, siempre había sido un territorio prohibido. Cada noche, cuando los jóvenes académicos se marchaban, él entraba con su carrito de limpieza, empujándolo con la rutina de alguien que conoce su destino. Él no pertenecía a ese mundo, y lo sabía. No porque quisiera aceptarlo, sino porque el mundo se encargaba de recordárselo todos los días. Jonas tenía 33 años y había pasado la última década de su vida limpiando aquel lugar, escuchando escondidas conversaciones sobre teorías del derecho, argumentaciones filosóficas y principios de justicia que, irónicamente, jamás habían sido aplicados a él. Aprendió de forma silenciosa, con los ojos, con los oídos, con el deseo. Cada noche, cuando el eco de sus propios pasos resonaba en el suelo de mármol, sus dedos se deslizaban por el lomo de los libros que nunca se había atrevido a abrir. Sabía que si lo hacía y alguien lo veía, lo mirarían con desdén, como si estuviera contaminando algo sagrado con sus manos ásperas y su uniforme gris. Pero esa noche, algo cambió. En un acto de desafío hacia su propio miedo, tomó un viejo tomo de jurisprudencia, lo sostuvo con ambas manos y lo abrió. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con un fervor inusual. No había hecho nada ilegal, y sin embargo, su corazón latía con fuerza, como si estuviera cometiendo un crimen. La sensación de ser observado se instaló en su espalda, una punzada fría que lo obligó a alzar la vista. Al otro lado de la sala, cerca de una de las grandes ventanas, un hombre de cabello blanco y gafas delgadas cerró su propio libro con calma y lo miró fijamente. Dr. Émile Duval. Jonas lo había visto antes. Catedrático de la Facultad de Derecho. Es juez. Un hombre cuya sola presencia bastaba para que cualquier alumno sintiera la necesidad de corregir su postura y medir sus palabras. Pero Jonas no era su alumno. Ni siquiera era considerado parte de la universidad. Y sin embargo, el hombre no apartó la mirada. Jonas sintió que su cuerpo se tensaba como si un hilo invisible lo atara a la silla. Algo en el brillo de los ojos del profesor no solo contenía juicio, sino también un reto silencioso. Jonas no dijo nada. Cerró el libro y se levantó con la misma calma con la que había llegado. Al pasar junto al escritorio de préstamos, notó que la bibliotecaria, una mujer mayor con rostro severo, lo observaba con la misma expresión que alguien pondría al ver un objeto fuera de lugar. No necesitaban palabras para recordarle quién era. Lo que no sabían es que Jonas Moreau estaba a punto de desafiar cada regla escrita y no escrita de ese lugar. A la mañana siguiente, la rutina transcurrió como siempre. Jonas llegó a la biblioteca antes del amanecer, recorriendo los pasillos con su carrito de limpieza y la sensación persistente de la mirada de Duval clavada en su memoria. No tenía sentido darle importancia. La vida le había enseñado que ciertas miradas se repetían como un patrón inquebrantable. La de los profesores que no creían en él cuando era niño, la de los encargados de oficina que lo habían rechazado en sus primeras entrevistas de trabajo, la de los clientes que evitaban mirarlo directamente cuando trabajaba en cafeterías y hoteles. Sin embargo, aquella mirada era distinta. No había sido de indiferencia. Había sido de advertencia. Quizás hasta de interés. Mientras pasaba el trapo por la superficie de los escritorios, su mirada se posó sobre el libro que había abierto la noche anterior. Alguien lo había dejado en la misma mesa, pero con un detalle inquietante. Su portada estaba manchada con una delgada línea de tinta roja. No pudo evitar un escalofrío. ¿Era una simple coincidencia? ¿O una señal? Alargó la mano para tocarlo, pero antes de que sus dedos pudieran rozar la cubierta, una voz rasgó el aire. Esos libros no son para cualquiera. Jonas giró la cabeza y lo vio. Dr. Duval estaba de pie, con su traje gris inmaculado y las manos cruzadas tras la espalda. Su expresión era imperturbable, pero su voz tenía la precisión de un bisturí. Jonas mantuvo la compostura, aunque por dentro sintió como su estómago se encogía. —¿Necesita algo, doctor? —preguntó con calma.
El profesor inclinó la cabeza levemente, evaluándolo como si fuera una pieza de museo cuyo valor estaba en duda. No. Solo me preguntaba qué hacía un hombre como tú con un libro como ese. Jonas sintió que cada palabra caía con el peso de un juicio anticipado. No hubo gritos, no hubo insultos. Solo un comentario envuelto en la cortesía de una puñalada silenciosa. No respondió. Se limitó a alejarse con el carrito de limpieza, sintiendo la mirada del hombre ardiendo en su nuca. Lo que Jonas no sabía era que aquel encuentro no había terminado. No, aquello apenas estaba comenzando. Esa noche, cuando todos los estudiantes abandonaron la biblioteca y las luces principales se apagaron, Jonas regresó a la mesa de siempre. Buscó el libro. No estaba. Recorrió las estanterías con rapidez, con el ceño fruncido, revisando cada fila de volúmenes legales. Nada. Era imposible. Lo había visto allí por la mañana. ¿Buscas algo? La voz no lo tomó por sorpresa esta vez. Sabía que él estaría allí. Dr. Duval lo miraba con la misma expresión impenetrable. Jonas se giró lentamente y vio cómo el hombre sostenía el libro entre las manos, con la tinta roja aún visible. Si realmente crees que puedes entender lo que hay aquí dentro, dime, ¿qué dice la primera enmienda sobre la libertad de expresión? Jonas apretó los puños. Sabía la respuesta, pero en ese momento entendió que aquello no era una pregunta real. Era una advertencia. Duval quería que él fallara. Quería que aceptara su lugar y retrocediera. Lo que el profesor no esperaba era que Jonas estaba cansado de retroceder. Las reglas no escritas son las más difíciles de romper. Aquellas que no aparecen en los reglamentos, que no están talladas en piedra, pero que gobiernan en cada mirada, en cada silencio, en cada espacio donde alguien decide quién pertenece y quién no. Jonas Moreau lo entendía mejor que nadie. Había crecido en un mundo donde su lugar siempre estaba delimitado por los demás. Pero esa noche, de pie frente a Dr. Émile Duval, sosteniendo su mirada con más determinación de la que jamás había mostrado, supo que había cruzado un umbral. No importaba que sus manos aún olieran a desinfectante, que su uniforme de trabajo fuera un recordatorio constante de que su presencia allí no era la de un estudiante, sino la de un empleado. Lo que importaba era que, por primera vez, había decidido no inclinar la cabeza. No se trataba de la primera enmienda ni de ninguna otra ley escrita en los gruesos tomos de la biblioteca. Se trataba de su propio derecho a estar allí. Se atrevió a responder. La primera enmienda protege la libertad de expresión, religión, prensa y el derecho a reunirse pacíficamente. Duval entrecerró los ojos, como si evaluara la respuesta más allá de sus palabras. Jonas sintió que el aire entre ellos se volvía más denso, como si en ese momento se hubiera convertido en algo más que un simple trabajador ante un profesor universitario. Se había convertido en un desafío. Sin decir nada más, Duval dejó el libro sobre la mesa y salió de la biblioteca con pasos firmes, dejando a Jonas solo con el peso de aquella interacción. Durante los días siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. Los libros que solía leer desaparecían de las estanterías sin explicación. Algunos profesores lo miraban con recelo, susurraban entre ellos cuando él pasaba. No era paranoia. Jonas había roto un equilibrio tácito dentro de la universidad. Había cruzado una línea invisible que separaba a quienes debían saber de aquellos que solo debían servir. La tensión creció de forma sutil pero implacable. Una tarde, al entrar en la sala de descanso del personal de limpieza, encontró un mensaje garabateado en la pizarra de anuncios. No perteneces aquí. Las palabras parecían haber sido escritas con prisa, como si quien las dejó no quisiera ser visto. Jonas no se sorprendió. Aquello no era nuevo. Desde que tenía memoria, el mundo se había encargado de recordarle una y otra vez su lugar. Pero esa vez era diferente. Esa vez no sentía la necesidad de callar. En el transcurso de la semana, comenzó a notar pequeños cambios. Sus herramientas de trabajo no estaban donde solían estar. Sus horarios fueron alterados sin previo aviso, dándole turnos más incómodos, en horarios que lo mantenían alejado de la biblioteca cuando los profesores aún rondaban. Alguien estaba intentando empujarlo de vuelta a su sitio. Sin embargo, lo que Jonas no esperaba era la carta. Un sobre blanco, sin remitente, deslizado bajo la puerta de su habitación. Lo abrió con manos firmes, pero su estómago se encogió al leer el mensaje en su interior. Te estamos observando. No juegues con fuego. No había firma.
No había explicación. Solo advertencia. Jonas se quedó mirando el papel durante varios minutos. Sabía que Duval era un hombre poderoso, pero ¿hasta qué punto llegaba su influencia? ¿Era él quien estaba moviendo los hilos de esa manera? Apretó la carta entre los dedos, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Podía retroceder, fingir que nunca había intentado desafiar el orden natural de las cosas. O podía seguir adelante. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. Lo único que sabía era que la voz de Duval aún resonaba en su cabeza, esa voz afilada que lo había evaluado, medido y encontrado insuficiente. Tal vez había llegado el momento de demostrar que estaban equivocados. Esa misma noche, Jonas regresó a la biblioteca. No para limpiar. No para mirar los libros a escondidas. Sino para ocupar su lugar. Se sentó en una de las mesas del fondo, con la determinación ardiendo en su pecho, y comenzó a leer. Al principio, fue solo la sensación de desafío lo que lo mantuvo ahí. Pero pronto, el contenido de los libros lo absorbió de una manera que no había experimentado antes. Pasó página tras página, comprendiendo, analizando, descubriendo. No necesitaba que nadie le dijera que pertenecía a ese lugar. Lo sabía con cada fibra de su ser. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba más. Justo cuando estaba completamente absorto en la lectura, una sombra se proyectó sobre la página. Levantó la mirada y encontró a Anton Beaumont de pie frente a él. El viejo profesor, un hombre de cabello canoso y piel oscura, lo observaba con interés. No había en su rostro la dureza de Duval, ni el juicio de los demás. Había curiosidad, pero también algo más. Jonas sintió su pecho tensarse. Beaumont era un hombre respetado, un abogado retirado que había dedicado su vida a la defensa de los derechos civiles. Había oído su nombre muchas veces en los pasillos de la universidad, siempre acompañado de un tono de respeto, aunque con un matiz de distancia. Nunca había hablado con él. Nunca había imaginado que tendría la oportunidad. Jonas entrecerró los ojos, esperando la pregunta. No tardó en llegar. ¿Por qué lees esos libros? Jonas tomó aire. No tenía sentido mentir. Porque quiero entender. Porque quiero aprender. Porque quiero demostrar que el conocimiento no pertenece solo a los que nacen con el derecho de acceder a él. Beaumont asintió lentamente, cruzándose de brazos. Su mirada se posó en la mesa, donde los libros estaban abiertos, subrayados, llenos de anotaciones improvisadas en los márgenes. Se inclinó un poco, como si evaluara el esfuerzo detrás de esas marcas. Entonces, tras varios segundos de silencio, habló de nuevo. ¿Y qué harás cuando descubras que el conocimiento no es suficiente? Aquella pregunta quedó flotando en el aire, pesada, imponente. Jonas no tuvo respuesta inmediata. Beaumont se mantuvo en silencio, esperando. Jonas pensó en Duval, en las miradas de desprecio, en la carta anónima, en la sensación de ser un extraño en un mundo que nunca le abriría las puertas. Y, por primera vez, sintió algo diferente. No solo rabia. No solo frustración. Sintió la necesidad de actuar. La certeza de que no podía quedarse allí, atrapado en la misma lucha silenciosa. Sabía que aprender era solo el primer paso. Sabía que el conocimiento sin acción era solo un peso muerto. No estaba seguro de qué haría después, pero sí sabía una cosa, no tenía intención de rendirse. Beaumont lo miró con atención, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. Finalmente, el hombre soltó un leve suspiro y asintió. Ven a mi oficina mañana. Si realmente quieres entender, tal vez pueda ayudarte. Y con esas palabras, Jonas supo que algo había cambiado. El juego ya no era el mismo. Ahora tenía una oportunidad. No iba a desaprovecharla. ¿Qué harías si alguien intentara arrebatarte tu derecho al conocimiento? Déjamelo en los comentarios y quédate hasta el final para descubrir cómo Jonas enfrentará el mayor desafío de su vida. El sol de la mañana apenas se filtraba a través de las pesadas cortinas del despacho de Anton Beaumont. La oficina era pequeña, con paredes cubiertas de documentos jurídicos y libros que mostraban el desgaste del tiempo. No había lujos, ni decoraciones innecesarias, solo el olor de papel viejo y café amargo. Jonas Moreau estaba allí, sentado en una silla de madera que crujía con cada movimiento, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas y la mirada fija en el hombre que tenía frente a él. Beaumont,
Con su expresión imperturbable y su camisa blanca arremangada hasta los codos, sostenía un viejo expediente en sus manos. Sus dedos recorrieron el borde del papel con lentitud, como si evaluara algo mucho más profundo que el contenido de las páginas. Finalmente, levantó la vista y habló con la calma de quien ha visto demasiadas batallas para apresurarse en otra. No es suficiente con saber, Jonas. No basta con leer libros y memorizar leyes. Si quieres cruzar esa puerta que te han cerrado, tienes que demostrar que mereces estar al otro lado. Jonas sintió un nudo apretarle la garganta. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Toda su vida había estado rodeado de la misma idea disfrazada de distintas formas. Trabajar el doble, ser el doble de bueno, el doble de fuerte, el doble de resistente. Pero esta vez, había algo distinto en la manera en que Beaumont lo decía. No era una advertencia. Era un desafío. Jonas apoyó los codos sobre sus muslos y sostuvo la mirada del hombre. No quiero que me abran la puerta, quiero derribarla. Beaumont dejó escapar un leve sonido, algo parecido a una risa sin humor. Cerró el expediente con un chasquido seco y lo empujó sobre la mesa. Entonces empieza por esto. Jonas lo tomó con ambas manos y sintió el peso de cada hoja, de cada palabra contenida en aquel archivo. No era un libro de derecho. No era teoría. Era un caso real. Beaumont se inclinó hacia adelante, su mirada oscura clavándose en la de Jonas con intensidad. Si realmente quieres entender cómo funciona este mundo, empieza por analizar esto. Quiero tu opinión en 2 días. Y más te vale que sea buena. Jonas pasó las siguientes 48 horas sumergido en aquellas páginas como si su vida dependiera de ello. Se llevaba el expediente a la biblioteca cuando tenía turno, lo escondía detrás del carrito de limpieza y lo leía en los minutos libres. Se quedaba despierto hasta tarde en su habitación, con una lámpara tenue iluminando las palabras que parecían bailar frente a sus ojos. No era un caso simple. Se trataba de una demanda contra una empresa que había despedido a varios trabajadores bajo pretextos administrativos, pero al analizar los documentos, Jonas descubrió el patrón. Todos los despedidos eran negros. Todos tenían más de una década de experiencia. Todos habían sido reemplazados por empleados más jóvenes y blancos. La rabia se mezcló con la determinación en su pecho. No era solo un caso. Era una prueba. Un reflejo de su propia realidad. Las primeras veces que intentó escribir su análisis, las palabras se le escapaban. No sabía cómo estructurar sus ideas, cómo traducir en términos legales lo que su instinto le decía con claridad. Pero poco a poco, con cada nueva lectura, con cada nuevo intento, empezó a entender la forma en que debía construir su argumento. Cuando llegó la hora de presentarlo, no estaba completamente seguro de haber hecho un buen trabajo. Pero sí estaba seguro de algo, no había dejado escapar ni una sola verdad. Se presentó en la oficina de Beaumont a la hora acordada. El hombre recibió las hojas con expresión inescrutable y empezó a leer en silencio. Jonas lo observó, intentando descifrar alguna señal en su rostro, pero el abogado no mostraba emoción alguna. Solo cuando llegó al final, dejó escapar un leve suspiro y levantó la mirada. No está mal. Jonas sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Pero tampoco es suficiente. Beaumont dejó los papeles sobre el escritorio y se acomodó en su silla. Aquí no basta con entender lo que está mal. Tienes que demostrar que puedes cambiarlo. ¿Quieres aprender derecho? Entonces dime, Jonas, ¿qué harías si este caso fuera tuyo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Su primera reacción fue pensar en lo que había leído, en las estrategias legales utilizadas en casos similares, en lo que cualquier abogado experimentado diría. Pero luego, se dio cuenta de que esa no era la respuesta que Beaumont quería. Se tomó un momento antes de responder. Lo primero que haría sería buscar a los trabajadores despedidos. Conocer sus historias, entender lo que vivieron. Los documentos pueden decir una cosa, pero las personas son las que realmente conocen la verdad. Beaumont asintió lentamente. ¿Y luego? Jonas apoyó las manos sobre la mesa, sus pensamientos fluyendo con una claridad que no había experimentado antes. No se trata solo de ganar un caso, sino de exponer el sistema que permite que esto suceda. Encontraría pruebas de que la empresa tenía un patrón de discriminación. Buscaría otras demandas, testimonios, cualquier cosa que demostrara que no era un incidente aislado. Beaumont observó en silencio, y por primera vez, Jonas sintió que estaba siendo evaluado de verdad. No como un intruso,
no como alguien que debía ser puesto en su lugar, sino como un hombre capaz de argumentar, de razonar, de construir. El abogado entrecerró los ojos, como si estuviera tomando una decisión interna. Finalmente, se inclinó sobre la mesa. Tienes la mente de un abogado. Solo te falta el título. Jonas sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Durante años, había creído que el conocimiento era su único obstáculo, que si lograba aprender lo suficiente, encontraría su lugar. Pero ahora entendía lo que Beaumont intentaba enseñarle. No era solo saber, era hacer. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su pequeña habitación, Jonas sintió que algo había cambiado en él. No era un cambio inmediato ni explosivo, sino algo más profundo, más silencioso, como una semilla enterrada en la tierra. Por primera vez, no se veía a sí mismo como alguien que intentaba entrar en un mundo que no le pertenecía. Se veía como alguien que tenía derecho a estar allí. Y eso, más que cualquier conocimiento que pudiera adquirir, era lo que realmente marcaba la diferencia. Sin embargo, lo que Jonas no sabía era que mientras él empezaba a encontrar su lugar, había quienes no estaban dispuestos a permitirlo. Alguien lo observaba desde las sombras. Alguien que veía su avance como una amenaza. Y pronto, muy pronto, haría todo lo posible para detenerlo. Si crees que Jonas merece una oportunidad, suscríbete y deja tu comentario. La verdadera batalla apenas comienza. No te pierdas lo que viene. Jonas Moore aún no lo sabía, pero el mundo que creía estar comenzando a entender estaba a punto de darle un golpe que lo haría tambalear. Todo lo que había construido en aquellas semanas de aprendizaje con Beaumont, cada palabra subrayada, cada argumento analizado, cada pieza de conocimiento que empezaba a darle forma a su identidad como algo más que un hombre de limpieza, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca imaginó. Durante los siguientes días, su rutina se convirtió en una extraña combinación de tensión y determinación. Seguía trabajando en la universidad como siempre, moviendo su carrito de limpieza por los pasillos con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de los estudiantes que ya no lo ignoraban, sino que lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algo en su presencia había cambiado. No había dicho nada, no había hecho ninguna declaración pública, pero el simple hecho de existir de manera diferente, de ocupar el espacio con la seguridad de alguien que no estaba dispuesto a desaparecer en las sombras, había sido suficiente para alterar el equilibrio. Sin embargo, lo que no esperaba era la llamada. El teléfono en la sala de descanso del personal sonó en un momento en que solo él estaba allí. Jonas dudó antes de responder, pero al final tomó el auricular con cautela. «Aló». La voz al otro lado no se presentó. No hubo insultos, ni amenazas directas, solo unas pocas palabras que lo hicieron apretar el puño sobre la mesa. «Sabemos quién eres. Sabemos lo que intentas hacer. Detente ahora». Luego, el tono muerto. Jonas permaneció en silencio, el teléfono aún pegado a su oído, sintiendo el latido de su propio corazón en las sienes. No se lo mencionó a nadie. Ni siquiera a Beaumont. Algo dentro de él le decía que aquella advertencia era solo el principio, y que si realmente quería encontrar su camino en ese mundo, tendría que aprender a lidiar con ello. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. La presión contra él comenzó a aumentar de formas más evidentes. Una noche, al llegar a su habitación, encontró la puerta entreabierta. Por un instante, su cuerpo se tensó, su mente saltó a todas las posibilidades, a todos los peligros. Pero cuando empujó la puerta con cautela, lo que vio lo dejó paralizado. Sus libros estaban esparcidos por el suelo, las páginas arrancadas y hechas pedazos. Sus papeles de estudio, las notas que había tomado con tanto esfuerzo, todo estaba destruido. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la frase escrita con pintura roja en la pared. «No eres bienvenido aquí». Jonas sintió como la rabia se acumulaba en su pecho, como un incendio imposible de contener. No era la primera vez en su vida que alguien intentaba empujarlo fuera de un espacio donde él quería estar. No era la primera vez que enfrentaba la violencia disfrazada de advertencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba dispuesto a huir. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, sintiendo la ira mezclarse con una determinación feroz. Sabía que esto no era solo un mensaje. Era una declaración de guerra. Y si querían que desapareciera, tendrían que hacer algo más que destruir sus libros. A la mañana siguiente, llegó a la universidad más temprano de lo habitual y fue directamente al despacho de Beaumont. El viejo abogado lo miró en cuanto entró,
su mirada cayendo rápidamente en los rasguños en los nudillos de Jonas, en el leve temblor en sus manos, en la tensión de su mandíbula. «Dímelo». Jonas tomó aire, se pasó la mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. «Alguien entró en mi habitación. Destruyeron mis libros. Dejaron un mensaje». Por un instante, creyó ver algo parecido a una chispa de furia en los ojos de Beaumont, pero el hombre se mantuvo impasible. «Sabías que esto iba a pasar», dijo con voz firme. Jonas lo miró, con la rabia aún ardiendo en su pecho. Sabía que habría resistencia. Pero no esperaba esto. No con esta intensidad. Beaumont se levantó de su silla, se acercó hasta quedar frente a él y cruzó los brazos. «Bienvenido al mundo real, Jonas. Esto no es una novela. Esto es lo que pasa cuando intentas desafiar el orden establecido. ¿Te sorprende que te ataquen? ¿Esperabas que aplaudieran tu esfuerzo?» Jonas apretó los dientes. «No, pero». «No hay peros», lo interrumpió Beaumont. «Tienes dos opciones. Puedes dejar que esto te haga retroceder o puedes seguir adelante. Pero entiende esto. Si eliges seguir, las cosas solo van a ponerse más difíciles». Jonas lo miró, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que tenía razón. Sabía que esto era solo el principio. Esa noche, Jonas volvió a la biblioteca, pero esta vez no lo hizo con miedo. Caminó con paso firme hasta su mesa habitual, ignorando las miradas, ignorando el peso de la amenaza sobre su espalda. Se sentó, abrió un nuevo cuaderno y comenzó a escribir. No porque no sintiera el peligro, no porque no entendiera lo que estaba en juego, sino porque sabía que si cedía, si permitía que le empujaran fuera de ese mundo, entonces ellos habrían ganado. Y no estaba dispuesto a permitirlo. Lo que no sabía era que, en las sombras, alguien más lo observaba. Dr. Émile Duval estaba de pie en uno de los balcones de la universidad, con una taza de café entre las manos, observando la escena con una expresión impenetrable. No dijo nada. No hizo ningún movimiento. Solo miró a Jonas con la intensidad de un hombre que entiende que la batalla aún no ha comenzado del todo. Y entonces, por primera vez en años, sonrió. No era una sonrisa amable. No era una sonrisa de aprobación. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado un oponente digno. ¿Qué harías si el mundo te dijera que no perteneces? Comparte tu opinión en los comentarios y sigue esta historia, porque la lucha de Jonas está lejos de terminar. Jonas Moreau había llegado demasiado lejos para retroceder. Sabía que su simple existencia en aquel lugar era un desafío para quienes lo veían como una anomalía, como una grieta en la estructura perfecta de la Universidad de St. Aurelius. Sin embargo, hasta ese momento, el ataque había sido silencioso, envuelto en advertencias susurradas y violencia encubierta. Pero lo que ocurrió la tarde siguiente dejó claro que la guerra ya no se libraría en las sombras. Durante su turno de limpieza, encontró su nombre en la cartelera de anuncios del personal, pero no como un reconocimiento, sino como una burla cruel. Una hoja impresa con su foto, una burda edición que lo mostraba con un uniforme de presidiario y una frase en grandes letras rojas: «Algunos lugares no son para todos». Sus músculos se tensaron, pero no arrancó la hoja. No les daría esa satisfacción. Sintió las miradas a su alrededor, la tensión en el aire, las sonrisas ocultas de algunos y la incomodidad silenciosa de otros. No se trataba solo de una broma racista. Era un mensaje claro. Estaban dispuestos a todo para sacarlo de allí. Jonas se alejó con el rostro inmutable, pero por dentro algo ardía con fuerza. No se trataba solo de su orgullo, no era solo una cuestión personal. Era la confirmación de que, si él cedía, otros que vendrían después encontrarían el mismo muro, la misma burla, la misma violencia disfrazada de tradición. Y él no iba a permitirlo. Esa noche, Beaumont lo encontró en la biblioteca, con los ojos clavados en un código de leyes que apenas estaba logrando entender. Se sentó frente a él sin preámbulos, sin cortesías innecesarias. ¿Cuánto más vas a soportar? Jonas levantó la vista. No respondió de inmediato. La pregunta no era fácil. No era solo cuestión de resistencia, de aguantar hasta que la presión se volviera insoportable. Era cuestión de estrategia. Lo que estaban haciendo no era un simple intento de intimidarlo. Lo querían provocar, empujarlo a una reacción que justificara su expulsión, una excusa para convertirlo en un ejemplo de lo que pasa cuando alguien intenta romper las reglas no escritas. Beaumont exhaló con lentitud,
como si ya supiera la respuesta que estaba por escuchar. Tienes razón en no reaccionar con furia, pero estás jugando en su terreno. Y si juegas en el terreno de tu enemigo, tarde o temprano, pierdes. Jonas cerró el libro con calma, apoyando las palmas sobre la mesa. Entonces dime, ¿cuál es mi siguiente jugada? Beaumont lo miró con atención, como si evaluara cada palabra, cada gesto, cada posibilidad. Luego se inclinó un poco más sobre la mesa y habló con una frialdad calculada. No vamos a esperar a que ellos hagan el siguiente movimiento. Lo haremos nosotros. A la mañana siguiente, una serie de documentos llegaron a la oficina del decano de la universidad. Cartas firmadas por profesores y alumnos denunciando prácticas discriminatorias dentro de la institución. Copias de correos electrónicos filtrados que exponían el favoritismo en las admisiones y becas. Informes que detallaban la baja representación de estudiantes de minorías en programas clave. Todo ello acompañado por una carta formal firmada por Anton Beaumont, solicitando una investigación interna sobre el ambiente académico de St. Aurelius. Fue un golpe certero, inesperado. En cuestión de horas, los pasillos se llenaron de susurros, las oficinas se volvieron un hervidero de tensión y los rostros de ciertos profesores adquirieron una palidez preocupante. Pero lo más importante fue la reacción de Émile Duval. No mostró sorpresa. No mostró indignación. Solo sonrió, como si todo aquello fuera exactamente lo que esperaba que ocurriera. Cuando Jonas cruzó el campus ese día, sintió su mirada sobre él, un peso invisible que no lo intimidó, pero que tampoco podía ignorar. La diferencia ahora era que él también estaba observando. Por primera vez, no se sentía como un hombre al margen de una guerra invisible. Se sentía como alguien que había tomado la espada en sus propias manos. Sin embargo, lo que no sabía era que Duval aún tenía una carta por jugar. Esa noche, cuando Jonas llegó a su habitación, encontró un sobre deslizado bajo la puerta. No tenía remitente. No tenía marcas. Lo recogió con precaución y lo abrió con manos firmes. Dentro, solo había una hoja de papel con una frase escrita en tinta negra. Te advertimos. No escuchaste. Ahora enfrentaremos esto como siempre se ha hecho. Jonas sintió una frialdad recorrerle la columna. No era una amenaza como las anteriores. No era una burla infantil ni una advertencia velada. Era una declaración de guerra. Respiró hondo, sintiendo como su pulso se aceleraba. No sabía qué vendría después, pero sí sabía que ya no había vuelta atrás. Y por primera vez, en lugar de miedo, sintió otra cosa. Algo mucho más fuerte. Determinación. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender lo que es justo? Deja tu respuesta en los comentarios y prepárate, porque lo que viene cambiará todo. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos de la Universidad de St. Aurelius. Jonas Moreau avanzaba con la carta en la mano, la tinta negra aún fresca en su mente, cada palabra ardiendo en su conciencia como una señal de que el momento que había estado esperando, o temiendo, finalmente había llegado. No había sido una advertencia vacía. Esa noche, recibió un mensaje de Anton Beaumont, corto y preciso. Nos vemos en mi despacho. Ven solo. Había algo en esas palabras que lo puso en alerta, una sensación de anticipación mezclada con un peligro latente. Cuando llegó, encontró al abogado de pie, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable en el rostro. Sobre el escritorio, varios documentos estaban desplegados, informes, transcripciones de llamadas, correos electrónicos interceptados. Jonas frunció el ceño, acercándose con cautela. La universidad ha decidido responder a nuestra petición de investigación, dijo Beaumont sin rodeos. Han aceptado abrir un comité para revisar las denuncias de discriminación, pero hay un problema. Jonas levantó la vista, su cuerpo tenso. Duval está moviendo sus piezas. Han presentado una queja formal contra ti. Quieren que te expulsen por conducta inapropiada y alteración del orden institucional. Jonas sintió un golpe seco en el pecho, pero no mostró sorpresa. Lo había esperado. Sabía que no podían atacarlo con amenazas indefinidas. Sabía que en algún momento lo llevarían a un escenario donde la única salida sería rendirse o pelear. Y él había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Beaumont lo miró fijamente, como si estuviera evaluando hasta qué punto su determinación podía soportar la presión. Tienes dos opciones, dijo con voz grave. Puedes retirarte ahora, dejar que la universidad haga su teatro de justicia mientras te eliminan discretamente, o
Puedes llevar esto hasta el final. La opción estaba clara. Jonas tomó asiento sin apartar la mirada de Beaumont. Si Duval cree que puede sacarme de aquí con un simple documento, entonces no me conoce. Beaumont asintió lentamente, casi con aprobación. La audiencia estaba programada para el día siguiente. No habría juicios justos, no habría imparcialidad. Era un espectáculo, un teatro cuidadosamente montado donde Jonas sería el villano y la universidad, la víctima que intentaba proteger su honor y reputación. Pero Jonas no tenía intención de jugar ese papel. Cuando entró en la sala, encontró a un pequeño grupo de académicos sentados en una mesa larga. En el centro, el decano de la universidad. A la derecha, Émile Duval, con sus manos entrelazadas y su sonrisa impenetrable. La mirada de Jonas se cruzó con la suya y sintió el peso de la batalla que se estaba librando en ese momento. Los cargos fueron leídos en voz alta. Alteración del orden. Conducta inadecuada. Intimidación de estudiantes y profesores. Cada palabra era una burla, un intento de tergiversar la realidad. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Jonas se puso de pie con calma. No voy a defenderme de acusaciones falsas, dijo con voz firme. Pero sí voy a preguntar algo. ¿Quién decide quién pertenece aquí? Porque parece que no es la capacidad, ni el esfuerzo, ni el conocimiento. Parece que es algo mucho más antiguo, más tóxico, algo que han protegido durante años sin siquiera reconocerlo. La sala quedó en silencio. Duval sonrió levemente, como si estuviera disfrutando del momento. Pero Jonas no había terminado. No estoy aquí porque quiera provocar el caos. Estoy aquí porque tengo derecho a estarlo. Y si eso incomoda a algunos, si el simple hecho de leer libros, de aprender, de desafiar un sistema injusto los hace sentir amenazados, entonces el problema no soy yo. El problema es este lugar. El impacto de sus palabras se sintió en el aire. No hubo aplausos ni gestos de aprobación. Pero Jonas no los necesitaba. Sabía que había puesto en palabras lo que muchos pensaban pero nunca se atrevían a decir. Sabía que, independientemente de la decisión del comité, ya había ganado. La audiencia concluyó sin respuestas claras. Jonas no fue expulsado, pero tampoco fue reivindicado. Fue un empate silencioso, una tregua incómoda. Pero lo que ocurrió después fue lo realmente importante. En los días siguientes, varios estudiantes se acercaron a él. Algunos en privado, con palabras de apoyo murmuradas en los pasillos. Otros con gestos más visibles, sentándose en su mesa en la biblioteca, pidiendo su opinión sobre temas legales, tratando de aprender junto a él. El cambio no fue inmediato, pero fue innegable. Duval seguía allí, observando desde la distancia, pero algo en su postura había cambiado. No tenía la misma confianza de antes. Quizás porque entendía que la batalla ya no era solo entre él y Jonas. Era una batalla que había despertado algo más grande. Beaumont lo encontró en la biblioteca una semana después, con una expresión más relajada de lo habitual. Parece que has encontrado tu lugar, comentó, mirando a los estudiantes que ahora lo rodeaban. Jonas cerró su libro con una leve sonrisa. No encontré mi lugar. Lo tomé. El viento soplaba suavemente entre las columnas de la universidad mientras Jonas salía del edificio. No había ganado una guerra. No había cambiado el mundo de la noche a la mañana. Pero había abierto una puerta, una que nadie más podría cerrar. La lucha no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Pero esta vez, no la enfrentaba solo. A veces, la mayor victoria no es ganar. Es simplemente resistir. ¿Qué te pareció el final de la historia de Jonas? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.